Propiedades físicas y químicas de los metales y no metales. En cuanto a los metales, tenemos: son la mayoría y representan aproximadamente el 80%. A temperatura ambiental, es decir, 25 grados Celsius, la mayoría son sólidos, con excepción del mercurio, que es líquido. Son buenos conductores eléctricos y térmicos, siendo la plata el de mayor conductividad eléctrica. La superficie de los metales generalmente presenta brillo y la mayoría tiene alta temperatura de fusión. En cuanto a los no metales, tenemos: son pocos, representan aproximadamente el 20%. Son malos conductores de la corriente eléctrica, con excepción del carbono en forma de grafito. Tiende a ganar electrones con facilidad para convertirse en aniones, proceso de reducción. A temperatura ambiente, es decir, 25 grados Celsius, la mayoría son gases, pero también se presentan en estado líquido, como el bromo, y sólidos como el carbono, azufre, yodo y fósforo. A continuación veremos el documental completo. La Tierra, el espacio donde confluyen 106 elementos en todos los estados físicos y todas las variedades de colores. El cloro es un gas ligeramente verde. El bromo es un líquido rojo parduzco. Y el carbono es un sólido negro, grafito o un cristal incoloro, diamante. Para su estudio y mejor ubicación, los elementos químicos encontrados en la naturaleza se han dividido en metales y no metales. Veamos una tabla periódica. De acuerdo a su número atómico y a sus propiedades específicas, los metales se encuentran en el lado izquierdo y los no metales en el lado derecho. Sin embargo, en la tabla periódica se observa una línea quebrada o escalonada que va del boro, B, al astato, AT, agrupando a los metaloides, que son aquellos elementos que tienen algunas propiedades metálicas y algunas no metálicas. ¿Y cuáles son las propiedades físicas de los metales? Son lustrosos, es decir, que adquieren brillo metálico al ser pulidos. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del francio, cesio, mercurio y galio. Son buenos conductores del calor y la electricidad, siendo los mejores el oro, la plata y el cobre. Son completamente maleables. Son dúctiles, por lo que se les puede hacer hilos delgados. Tienen punto de fusión alto. La mayoría son duros. Son tenaces. Resisten los golpes duros y altas presiones. Se pueden modificar sus propiedades haciendo aleaciones, es decir, mezclando dos o más metales. En cuanto a sus propiedades químicas, tenemos que forman óxidos metálicos al combinarse con el oxígeno. Con los no metales forman sales. Por ejemplo, en su último nivel de energía tienen 1, 2, 3 electrones. Al unirse químicamente con otros elementos, ceden sus electrones de la última capa, formando cationes. A los metales que reaccionan poco se les llama nobles, y son el oro, el platino, el iridio y el osmio. Dentro de las propiedades físicas de los no metales encontramos que son opacos, a excepción del yodo. Son sólidos, gaseosos y un líquido. Bromo, Br. Son malos conductores del calor y la electricidad. No son dúctiles ni maleables. Tienen baja densidad. Su punto de fusión es bajo. Son quebradizos y poco tenaces. Y por último, dentro de las propiedades químicas de los no metales encontramos forman anhídridos con el oxígeno. Son formadores de ácidos. Se combinan con metales y no metales. Al combinarse forman enlaces covalentes. Dentro de los elementos encontramos a los alótropos,
los cuales tienen las mismas propiedades químicas pero diferentes propiedades físicas. La diferencia radica en la arquitectura de sus átomos, es decir, en la disposición de estos determinando sus propiedades. En el caso del grafito, la fuerza que los mantiene unidos les permite utilizar una capa sobre otra capa, haciéndola una sustancia blanda, con brillo metálico y buena conductora de la electricidad. En el diamante, la distribución de sus átomos forma una red donde cada átomo está unido a otros 4. Por su rigidez, el diamante se emplea en joyería y para cortar materiales duros. Debido a que son dos formas de carbono, se ha tratado de obtener un alótropo del otro. Calentando el diamante a 1800 grados centígrados, se produjo grafito, y este mismo, sometido a presiones muy altas, se convirtió en diamante. Así es, helio, oxígeno, azufre e hidrógeno. Más de un centenar de elementos y todas sus combinaciones formando nuestro planeta. Metales, no metales y metaloides. Para convertirse en aniones, proceso de reducción. A temperatura ambiente, es decir, 25 grados Celsius, la mayoría son gases, pero también se presentan en estado líquido, como el bromo, y sólidos como el carbono, azufre, yodo y fósforo. A continuación veremos el documental completo. La Tierra. El espacio donde confluyen 106 elementos en todos los estados físicos y todas las variedades de colores. El cloro es un gas ligeramente verde. El bromo es un líquido rojo parduzco. Y el carbono es un sólido negro, grafito o un cristal incoloro, diamante. Para su estudio y mejor ubicación, los elementos químicos encontrados en la naturaleza se han dividido en metales y no metales. BR. Son malos conductores del calor y la electricidad. No son dúctiles ni maleables. Tienen baja densidad. Su punto de fusión es bajo. Son quebradizos y poco tenaces. Y por último, dentro de las propiedades químicas de los no metales encontramos: forman anhídridos con el oxígeno. Son formadores de ácidos. Se combinan con metales y no metales. Al combinarse forman enlaces covalentes. Dentro de los elementos encontramos a los alótropos, los cuales tienen las mismas propiedades químicas pero diferentes propiedades físicas. La diferencia radica en la arquitectura de sus átomos, es decir, en la disposición de estos determinando sus propiedades. En el caso del grafito, la fuerza que los mantiene unidos les permite utilizar una capa sobre otra capa, haciéndola una sustancia blanda, con brillo metálico. Veamos una tabla periódica. De acuerdo a su número atómico y a sus propiedades específicas, los metales se encuentran en el lado izquierdo y los no metales en el lado derecho. Sin embargo, en la tabla periódica se observa una línea quebrada o escalonada que va del boro, B, al astato, AT, agrupando a los metaloides, que son aquellos elementos que tienen algunas propiedades metálicas y algunas no metálicas. ¿Y cuáles son las propiedades físicas de los metales? Son lustrosos, es decir, que adquieren brillo metálico al ser pulidos. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del francio, cesio, mercurio y galio. Son buenos conductores del calor y la electricidad, siendo los mejores el oro, la plata y el cobre. Son completamente maleables. Son dúctiles, por lo que se les puede hacer. Propiedades físicas y químicas de los metales y no metales. En cuanto a los metales, tenemos: son la mayoría y representan aproximadamente el 80%. A temperatura ambiental, es decir,
25 grados Celsius, la mayoría son sólidos, con excepción del mercurio, que es líquido. Son buenos conductores eléctricos y térmicos, siendo la plata el de mayor conductividad eléctrica. La superficie de los metales generalmente presenta brillo y la mayoría tiene alta temperatura de fusión. En cuanto a los no metales, tenemos: son pocos, representan aproximadamente el 20%. Son malos conductores de la corriente eléctrica, con la excepción del carbono en forma de grafito. Tiende a ganar electrones con facilidad. Hilos delgados. Tienen punto de fusión alto. La mayoría son duros. Son tenaces. Resisten los golpes duros y altas presiones. Se pueden modificar sus propiedades haciendo aleaciones, es decir, mezclando dos o más metales. En cuanto a sus propiedades químicas, tenemos que forman óxidos metálicos al combinarse con el oxígeno. Con los no metales forman sales. Por ejemplo, en su último nivel de energía tienen 1, 2, 3 electrones. Al unirse químicamente con otros elementos, ceden sus electrones de la última capa, formando cationes. A los metales que reaccionan poco se les llama nobles, y son el oro, el platino, el iridio y el osmio. Dentro de las propiedades físicas de los no metales encontramos que son opacos, a excepción del yodo. Son sólidos, gaseosos y un líquido, bromo.